Por eso llamamos a Eduardo Donza, él es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Eduardo, qué placer tenerte, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, encantado, gracias por el No, llamado. por favor. A ver, Eduardo, ahí ha sido un relevamiento, estuve en 3 puntos del conurbano, podría haber estado en muchísimos más, ¿no? Pero parte de lo que está diciendo la iglesia, o sea, si no hay apoyo, no hay infraestructura, es muy difícil, la gente queda muy sola y cada vez los problemas se van multiplicando, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, Hay muchas cosas que dependen directamente del apoyo del Estado, ¿no? A todos Claro. los niveles, a un nivel eh, municipal en primera instancia, porque es la cercanía, pero también provincial y nacional, ¿no? Ujú. El retiro de las responsabilidades del Estado, del cuidado de las personas, de la familia, se hace sentir, ¿no? Y sobre todo que son pérdidas que se van acumulando con el tiempo, ¿no? Esto no es cosas de, como usted lo dijo recién, no, como lo decían en el informe, no. Son cuestiones que se van acumulando, ¿no? Y Ujú. privaciones que se van eh, ensamblando una sobre otra. Claro. Estamos ya casi en una tercera generación, ¿no? En esta situación que no puede tener una inserción en primera instancia laboral digna, ¿no? Con buenos Mm. ingresos, con buena calidad del trabajo, la parte distributiva de los ingresos está muy asociada a eso, pero después hay otras falencias, ¿no? Que ustedes las iban en el informe recorriendo un poco con las cuestiones mínimas de tener una conexión a la red Claro, de agua. del agua Claro, potable algo tan y básico. tampoco el agua que no es potable, ¿no? Que la sacaban de pozo, pero no le llegaba un caudal suficiente a todo por el tanque muy chico. Ujú. Las cloacas también, ¿no? Porque esto afecta mucho la que es la salud, ¿no? Y sobre Ujú. todo la salud de las infancias. Ujú. Y después esto va dejando a las personas que van pasando muchas veces de estar en la periferia, ¿no? Pero no digo la periferia geográfica, sino también la periferia del objetivo central o de sentirse que la sociedad los cuida, y directamente se cae en una exclusión, ¿no? Mm. Pero Claro. exclusión no solo de la faz distributiva ni todo, sino de las pautas mínimas de convivencia, ¿no? Eso es, digamos, cuando ya pasamos del sufrimiento personal o Claro. familiar a lo que es la cuestión social, ¿no? Eduardo Donza, ¿cómo le va? Raúl Vázquez los saluda, es un placer. En parte del Encantado. informe que estamos escuchando también se toca un tema que seguramente de alguna forma el Observatorio de la Deuda Social de la UCA justamente seguramente lo trata, ¿no? Y tiene que ver con lo que dijo uno de los entrevistados, creo que era el cura de Merlo Moreno, que planteaba que donde no hay educación entra la pobreza, digo. Esta cuestión de que uno toma la crisis como económica, la crisis que tiene que ver con el hecho de la falta de trabajo, de la inequidad, eh, bueno, justamente económica, y tal vez, que ahí viene la pregunta, la situación educativa tiene también una crisis que ya lleva décadas y que también redunda en esta situación, ¿no? Sí, a ver, sí es condición necesaria, pero no suficiente, Claro, ¿no? Lo cual bien. empeora esta situación. Sí que ha tenido una degradación a través del tiempo. Un golpe muy grande fue el de la pandemia, Mm, ¿no? Como muchos niños y adolescentes de ese momento se vieron privados de asistir a los colegios, de tener una formación directa, de los que son los maestros y los profesores, de mm, tener procesos también de convivencia y con los compañeros y de apertura a nivel social, ¿no? Pensemos que eso ha marcado mucho también la situación de la adolescencia, ¿no? Y estas noticias terribles también que vemos de adolescentes con conductas mm. totalmente atípicas y atroces en muchos casos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión en la cual no nos hemos podido recuperar. Y más que nada también, como ustedes, indirectamente con lo que ustedes decían recién, por supuesto que
transitar la pandemia no fue lo mismo en la parte educativa para los niños y adolescentes de los diferentes niveles socioeconómicos, claro. ¿no? Nosotros tenemos relevamientos específicos de ese tiempo, de nuestra encuesta, que la adaptamos a esa coyuntura de la pandemia, y vimos cómo, bueno, sí, había conectividad a través de un Zoom o a través Zoom de una relación virtual sincrónica, ¿no? En el momento, pero en los niveles socioeconómicos más altos, ¿no? Los niveles medios altos y medios. Después era a veces por WhatsApp, o a veces era la maestra que con muchísimo esfuerzo le llevaba los trabajos a la casa, repartiéndole los ejercicios y dejándoselo a las familias en la eso puerta, tiene un costo, ¿no? claramente. Claro, tiene un costo también de integración. Pensemos que son pocas las familias que pudieron tener o un celular o una computadora para cada chico, es decir, y después lo que es cómo ha afectado desde la parte psicológica, que nosotros tenemos todo un equipo de la Universidad Católica en el observatorio que focaliza, ¿no?, en la parte y la cuestión psicológica y las afecciones que se han tenido, ¿no? Y después la parte del observatorio de la infancia, específicamente con menores de 18 años, ¿no? Eduardo, Pero digo que es necesario, pero no suficiente. Entiendo. Porque aunque logremos un caso, disculpe que lo corté, no, por favor. pero aunque logremos un caso utópico de que esas personas puedan recuperar, ¿no?, sobre todo jóvenes y adolescentes, toda la formación que perdieron y que vienen perdiendo hace décadas, no solo por la pandemia, no tenemos puestos de trabajo para todos. Por eso hay una cuestión central que tiene que mejorar el mercado de trabajo en cantidad de puestos de trabajo y también en calidad, y que para que eso se dé tiene que mejorar la estructura productiva, porque es lo que no logramos, pero no de la coyuntura esta que es compleja, sino desde hace muchas décadas, de tener políticas de Estado que apunten a eso. Claro. ¿Sí? Eduardo, me quedé pensando y vos lo señalás y lo remarcás y lo ponderás como corresponde, el trabajo del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. A ver, este gobierno, los anteriores también, se enojan mucho cada vez que aparecen las encuestas, ¿no? Pero todo esto que acabamos de mostrar es evidente, es inocultable. Sí, a ver, los enojos, se han enojado todos los gobiernos. Por eso digo todos. Es decir, claro, eso es una cosa como que suele pasar y uno después ya está acostumbrado después de tantos años, ¿no? Y siempre el poner en la primera plana, ¿no?, como nos ha pasado muchas veces, ¿no?, con todos los gobiernos lamentablemente, en poner los hechos sociales y el sufrimiento de la población en primera plana, bueno, tiene su pequeño costo y su enojo, ¿no? En ese sentido hemos pasado momentos a nivel de la estadística pública, ¿no?, muy serio, como fue entre 2007 y el 2015, ¿no?, cuando directamente se malversaban los datos, ¿no? Nos decían que hay un 5% de población en situación de pobreza y en realidad hay un 25%, ¿no? Sobre todo para tener en cuenta y tomar la verdadera dimensión del problema, ¿no? Porque si no parece que es algo sencillo que se puede solucionar fácil, ¿no? O que el nuevo gobierno que nos está prometiendo algo para el futuro, sí, no lo hacemos tan fácil, no hay ningún problema, y es muy serio el problema. Entonces, a veces en la coyuntura, los que están dirigiendo un país, a veces piensan que bueno, maquillando un poco las cosas o anulándolos, o diciendo que lo dejamos de medir porque estigmatiza a los pobres, cualquier cosa de esa parecería que para la coyuntura sirve. Pero independientemente de eso, el tema es la magnitud de la seriedad del problema, ¿no? Cuando ya tenemos una parte de la población que en estos momentos ya es como 25%, que son un núcleo duro de la pobreza, de la cual no tienen las posibilidades de salir con este esquema, ¿no? Que en el mejor de los casos las
transferencias del Estado con los diferentes formatos que tienen pueden hacer que vivan un poquito mejor de lo que son los índices de llegar a los niveles de alimentación, ¿no? Igual tengamos en cuenta que con los valores actuales, los datos oficiales es que tenemos un 5, un 6% de población en nivel de indigencia, que directamente no le alcanzan los ingresos para la alimentación, ¿no? No digamos vivir en forma digna, la alimentación, ¿no? Y que para un país como Argentina son valores extremadamente elevados, ¿no? Pero hay que tener estrategias de acompañamiento, ¿sí? No solo en la parte de ingresos, sino en todos los otros aspectos de la calidad de vida, mientras se prepara para el futuro, ¿no? Porque pensemos que haciendo las cosas bien, esto puede mejorar a mediano y largo plazo, es decir, 10 años o más haciendo las cosas bien, ¿no? Me que imagino, en general no lo estamos logrando. Me imagino, Eduardo, digo, como profesional de esto, como tipo que vive, estudia, está permanentemente atento a estas situaciones, me imagino, digo, para decir una pregunta personal, pero también está hablando de lo que es el país, la frustración en lo laboral. Digo, hace un tiempo ocultaban los números, que es un acto, si se quiere, hasta genocida, y hoy el Estado no se hace cargo, ¿no? Como si el Estado no se tuviera que hacer cargo de gente que no tiene para comer, no para ni viajar, ni para irse de vacaciones, ni para cambiar el auto. Básicamente no tiene para comer y encima festeja, si se quiere, que yo no sé si es cierto o no, eso se verá después, pero pareciera un logro que haya 13 millones de pobres, ¿no? Digo, me imagino tu frustración en lo laboral también, ¿no? A ver, uno cuando tiene más de 60 años y muchos años, más de 30 en la profesión, ya lamentablemente, ¿no? Las cosas callo, sí ¿no? sacuden, ¿no? Claro, pero uno ya está acostumbrado como un médico, ¿no? Que con el tiempo se va acostumbrando. Lo que pasa que a veces a veces uno me hace pensar la pregunta de que cuando yo les dije que si hacemos cosas bien podemos tener algún logro a mediano y largo plazo, más de 10 años, y hace como 10 o 20 años, ¿no? Que estamos diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, es como que va pasando el tiempo, los problemas siguen siendo lo mismo, ¿no? Lo cual parecería algo bueno, porque si uno dice no tenemos nuevos problemas... Sí, parece estabilidad eso. Solo tenemos, claro, hasta parece estabilidad, y no tenemos nuevos problemas, qué bien, pero los antiguos problemas son tan difíciles de resolver que nadie pudo, lo cual los hace más serios todavía, ¿no? Claro. Porque estas cuestiones, y como estamos hablando ahora, en un reportaje que hace 3 años hubiera sido casi igual, 6 años hubiera sido casi igual, 9 años o 10 años hubiera sido casi igual, con el gradiente que va cambiando. Sí, nada más, y hay una diferencia sustancial. Decirle, hay un 20% en el núcleo duro, un 25% y tal vez un 30%. Claro. Sí. Y ahí digo una diferencia sustancial que tiene que ver con también con algo que también decía uno de los curas, o lo decía Gustavo, que tal vez cuando vos empezaste hace 30 años, no era un flagelo como lo es hoy. Digo, no hacer algo en los barrios humildes es dejar la puerta abierta al narco, cosa que tal vez hace 30 años no era tan complejo, digo yo, no lo sé. Pero digo, es un agravante también tremendo ese, ¿no? Bueno, eso es un flagelo enorme, ¿no? Porque aparecen atajos muy fáciles, aparecen atajos para conseguir dinero, aparecen atajos que muchas veces el que ayuda a las personas cuando el Estado se retira es el narco, el que puede prestar plata a un interés muy bajo, o regalar plata porque me debes un favor, ¿no? Y cuando alguien puede estar ganando por hacer algunas cosas reñidas con la justicia, muchísimo más de lo de estar trabajando todo el mes, ¿no? Claro. Esa es una amenaza muy grande que también se fue sumando, ¿no? Y también un cansancio social que empieza a ser cada vez mayor, que en la actualidad no aparece tanto, ¿no? Porque lo que tenemos ahora en la actualidad es muy baja conflictividad social, ¿no? Sí.
por diferentes razones que todavía no, me parece que hasta no tenemos armado todo el rompecabezas de por qué, ¿no? Pero lo que aparece es una conflictividad muy baja, porque está también, una de las razones es que explota para adentro, ¿sí? Explota para el interior de la persona, ¿no? Pueden ser con enfermedades, con conductas negativas, con conductas de autodestrucción, con agresiones al interior de la familia, con agresiones externas, ¿no? Que no eran típicas en nuestra sociedad, ¿no? Si comparamos esta sociedad con la del 2001, otro momento o un momento de crisis en la Argentina, en ese momento teníamos una sociedad mucho más organizada también para canalizar las protestas, y había una canalización de la protesta, ¿no? No de la protesta, sino del malestar. Y hoy me parece que el malestar, la incomodidad, la falta de posibilidades, y muchas veces lo que empezamos a ver ahora es la falta de esperanza en el futuro, ¿no? En algunas personas. Entonces todo se explota para adentro, para el interior de la persona, para el interior de la familia, muchas veces con hechos de violencia, y también para ese círculo muy cercano. Eduardo, interesantísimo, ¿eh? La Sí, verdad sí. que te agradecemos muchísimo esta charla y esta pintura social triste, ¿no? De lo que nos está pasando en este momento en la Argentina. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, Muchas que gracias. tengan muy viejo. buen día. Igualmente. Eduardo Gracias. Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.